Hola, soy Raymond Bonilla y estamos aquí en Ensenada, Baja California. Esto es una colaboración que me pidió el maestro Ricardo Mazón Fonseca para su canal El Filósofo. El día de hoy vamos a hablar sobre Arthur Schopenhauer. Entonces, bueno, la primera pregunta que me mandó el maestro Mazón fue: ¿quién es Schopenhauer? Schopenhauer es un filósofo alemán que nació en 1788 en Danzig. Actualmente Danzig es una ciudad polaca, y murió en Frankfurt en 1860. Dice el doctor Luis Fernando Moreno Claros que es el filósofo más destacado de finales del siglo XIX. Y bueno, es digamos, para muchos compañeros con los que he compartido, especialistas algunos de ellos en Kant, es el heredero de Kant, mucho más que los neokantianos de su tiempo. Específicamente quizá podríamos hablar de Fichte, entre otros. Con Fichte tomó clases. Y bueno, es un filósofo que ha impactado mucho el terreno del arte, de algunas ciencias paralelas a la filosofía, no tanto a veces a los filósofos. Sí ha ejercido influencia, por ejemplo, en pensadores como Philipp Mayländer, como Friedrich Nietzsche, como Wittgenstein, entre otros, pero sobre todo su impacto se ha dado en otros terrenos. Podríamos mencionar a Jung en el psicoanálisis, al propio Freud, a la escuela de Darwin. Quizá algunos autores llegan a plantear que hasta el propio Einstein, y sobre todo en el terreno del arte, ¿no? Con músicos como Wagner, con poetas o escritores como Borges, como Thomas Mann, como León Tolstoy. Entonces, Schopenhauer quizás se pueda entender desde muchas de estas aristas, sobre todo porque al rato hablaremos de que justamente muchas de sus teorías van más relacionadas con el mundo del arte, o con un cierto espíritu que es lejano a la academia filosófica. Entonces es un filósofo contra el sistema filosófico, antisistemático. En este sentido, pues también muy cercano a lo que el doctor Michel Onfray, nos está proponiendo hoy con sus contrahistorias de la filosofía. Es un filósofo que rompió muchos de los moldes de su tiempo y que propuso nuevos paradigmas, le dio ciertos giros a la filosofía en algunos aspectos. Y bueno, pues también, para nada más hacer la acotación, es uno de los filósofos malditos que he trabajado al lado de mis hermanos filósofos, Diego Merino y Miquel Lecumberri, además de Gerardo Urbieta. Entonces, creo que como introducción a quién es Schopenhauer podemos dejar eso. Obviamente podríamos hablar de su biografía, de sus padres, ya los iré tocando puntualmente con algunas temáticas que podrían explicar sus tesis desde su biografía. Pero bueno, eso lo dejamos para las siguientes preguntas. Seguimos con la segunda pregunta que me hace el maestro Mazón, que es: ¿cuáles son las principales obras de Schopenhauer? Bueno, es indudable que su obra capital es El mundo como voluntad y representación, que publicó un muy joven Schopenhauer en 1819, y que posteriormente haría o añadiría con un segundo tomo y algunas correcciones, ¿no? que va a hacer en 3 ediciones. Schopenhauer se consideró siempre autor de un solo, único y original pensamiento que está contenido en el mundo. Quizá en un escenario ideal para Schopenhauer, porque él se veía triunfando y siendo famoso con la publicación del mundo como voluntad y representación. En este escenario, quizá Schopenhauer no hubiese publicado más que anexos, tal como hizo posteriormente, algunas acotaciones, matices, etc.
Sin embargo, pues la fama no le llegó. Una de las cosas que va a forjar su carácter huraño, junto con algunas cuestiones que vienen de sus padres, de las cuales tocaremos ciertos puntos esenciales más adelante. Pero bueno, debido a esto, a este fracaso, Schopenhauer se ve en la necesidad de publicar algunas cosas más, un poco buscando ese impacto en el público, un poco por ego, y de ahí van a surgir obras como La voluntad en la naturaleza, en donde va a hacer uso de todos sus conocimientos en otras ciencias. Schopenhauer fue quizá uno de los filósofos de su tiempo con más conocimientos de ciencias empíricas, de ciencias de la naturaleza, tales como la medicina, tales como la física, entre otras, la biología. También va a publicar 2 ensayos que eran fruto de un trabajo que había enviado a concursos con academias, y que incluso le habían valido algún premio en uno de los casos. En el otro de los casos, el segundo ensayo pues fue mal recibido, principalmente porque despotricaba contra casi todos los filósofos de su época, y en especial, y eso todos lo sabemos, contra Hegel. Tenía un odio muy marcado hacia Hegel, producto pues bueno del éxito que Hegel tenía y del fracaso que Schopenhauer estaba obteniendo. Además, bueno, en alguna ocasión estando en el archivo Schopenhauer, allá en Frankfurt, me tocó ver los libros de Schopenhauer, y sí leyó a Hegel. Eso es algo que muchos no saben. Sí lo leyó. Los libros, por ejemplo, la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, está subrayado. En algunas partes al margen coloca caritas de burro, bueno, a un burro, y se la pasa insultando en sus propios subrayados a Hegel. Pero bueno, estos 2 ensayos van a ser compilados y publicados con el título de Los 2 problemas fundamentales de la ética. Posteriormente también va a publicar la que quizá va a ser su obra más conocida, sobre todo en aquel tiempo, la que le va a dar fama, en 1851, Parerga y Paralipómena, con la cual pues bueno, va por fin a recibir el tan ansiado aplauso que siempre buscó en el público, quizá porque la Alemania de 1851, que venía saliendo de una revolución fallida en 1848, era mucho más susceptible y sensible a las teorías pesimistas, a las tesis pesimistas de Schopenhauer, que al optimismo que se venía manejando con los filósofos idealistas. Y bueno, esta obra, Parerga y Paralipómena, también Paralipomena, el acento como se le quiera poner, va a ser la que le dé la fama a Schopenhauer. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las principales tesis del pensamiento de Schopenhauer? De inicio decimos, y ya lo vengo repitiendo en las preguntas anteriores, que es el padre del pesimismo contemporáneo, al menos en el rubro de la filosofía. Quizá en otros rubros, como en la poesía, está Leopardi, pero en la filosofía propiamente va a ser Schopenhauer. Y con el pesimismo van a venir 2 tesis capitales. Una es que este es el peor de los mundos posibles, y la segunda es que este mundo está llena de sufrimiento. Es obvio que una conlleva a la otra hasta cierto punto. Este mundo está lleno de sufrimiento, dice Schopenhauer, porque el principio metafísico que está detrás de él, que lo sostiene, que lo crea, es la voluntad. Y la voluntad es irracional, la voluntad es un sinsentido, una sinrazón, y en esto va a ser un primer giro con respecto a la filosofía. Prácticamente toda la filosofía anterior a él,
desde Parménides, en donde el ser era uno, el ser era hasta cierto punto ordenado, el ser era racional, y bueno, con Schopenhauer el ser, o lo que sea similar a él, que en este caso es la voluntad, más bien no es un logos, no es algo ordenado, ni racional, ni mucho menos, sino es algo desordenado, caótico, irracional. Y la voluntad está detrás de todos los fenómenos, es la cosa en sí, el noumen o kantiano, y está detrás de todos los fenómenos, de los animales, de la naturaleza, de los seres humanos y de cualquier cosa de la realidad. Y como tal, entonces, a los seres humanos nos lleva, en nuestro mundo fenoménico, nos lleva a desear y a desear ir con una pasión que se desborda y que, como en una especie de samsara, nos lleva a una rueda de la cual no podemos salir, como el hámster que corre y corre y corre dentro de su ruedita sin jamás poder avanzar. La voluntad nos hace desear. Para esto primero hay algo que asumimos que es una carencia y deseamos tener eso. Puede ser una persona, en el caso del amor, y Schopenhauer va a tener tesis muy interesantes en torno al amor, a por qué surge el amor, hacia dónde va el amor, etcétera, la relación entre amor y felicidad, pero bueno, eso quizá no podamos mencionarlo tan profundamente aquí. Y deseamos algo, un objeto, como el niño que desea un nuevo juguete. Y hay dos formas o dos vías, que se nos cumpla o que no se nos cumpla ese deseo. En el caso de que se nos cumpla, satisfacemos el deseo y digamos que por un momento estamos tranquilos, pero al poco tiempo, pensemos nuevamente en este ejemplo del niño, al cabo de unos meses o quizás semanas, se aburre de su juguete y comienza a sufrir porque ya está aburrido de él. Viene el hastío y con él viene el surgimiento de un nuevo deseo. El niño va a querer un nuevo juguete porque el que tenía ya no le es suficiente. Y la otra vía, que es más directa, que no se nos cumpla nuestro deseo y pues con obviedad vamos a estar sufriendo por ese deseo incumplido, como el niño al que sus papás no le compran el juguete y empieza a llorar, empieza a hacer berrinche, etc. Y como decía, pues esto se puede aplicar a cualquier objeto o persona. Todo el tiempo estamos deseando y eso indudablemente siempre nos va a llevar al aburrimiento, al hastío y eventualmente al sufrimiento, para solamente volver a iniciar esta rueda de esta especie de Ouroboros que va a ser una bestia salvaje detrás de nosotros y que se va a estar alimentando de nuestra energía, de nuestra vitalidad. Entonces, bueno, por ahí va. Para no meterme mucho con otras tesis porque no da tiempo de desarrollarlas, pero bueno, Schopenhauer desarrolló de manera muy profunda en su tesis de doctorado el principio de razón suficiente que ya Pedro Abelardo, Leibniz venían trabajando. Asimismo nos planteó vías para disminuir el sufrimiento, este sufrimiento de la existencia. La primera de estas vías es la estética, la contemplación de las artes, y bueno, ahí va a trazar un cuadro muy original sobre la jerarquía de las artes, en donde la música va a ser la más sublime expresión, no solo del mundo fenoménico de las artes, sino incluso de la voluntad. En la música está la voluntad, y las artes nos pueden llevar a callar por un tiempo este sufrimiento, cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos ir en un cuadro, en una pieza musical, en una novela, en un buen poema. Al menos por unos instantes nos perdemos de esta voluntad que devora. La segunda vía es la ética, con el amor universal, una especie de ágape que Schopenhauer va a contraponer al mero eros, que es egoísta. El gran problema de la ética, dice Schopenhauer, es que uno asume que va a seguir sufriendo, es decir, el amor y el sentimiento
de compasión que va a surgir de la ética nos va a llevar a seguir estando en el mundo, no renunciar al mundo. Y como tal vamos a seguir sufriendo con el mundo, pero de alguna forma consciente. Esto es muy similar al ideal del bodhisattva en el budismo. Y bueno, aquí también plantear que Schopenhauer es el primer filósofo occidental en incorporar de manera consciente y sistemática parte de las filosofías orientales, en específico del hinduismo y del budismo, a su sistema. Muchos ya han platicado, quizá no, la incorporación no es del todo exacta. Schopenhauer hace algunos vericuetos por ahí, pero bueno, todavía no existían las traducciones que existen hoy, todavía no existían los maestros que existen hoy, el contacto en esta globalización entre Oriente y Occidente, y por ahí podríamos darle al menos unos ciertos puntos a Schopenhauer. Y la última vía para vencer a la voluntad es el ascetismo. Schopenhauer no distingue tanto entre la ética y la ascética en el punto de decir que una es mejor que la otra. Ambas son buenas, sin embargo lo que sí tiene la ascética es que nos va a llevar a superar completamente o casi por completo a la voluntad, a vencerla. Y la ascética es la vía de la renuncia, ¿no? Alejarse del mundo. Y ahí Schopenhauer habla de la vida de muchos santos, tanto budistas como cristianos principalmente, que él va a admirar mucho estas dos filosofías, estas dos grandes religiones, a diferencia del Islam, la cual va a despreciar sobremanera. Pero bueno, creo que desde aquí podemos plantear y podemos trazar el mapa general del pensamiento de Schopenhauer. La siguiente cuestión es: ¿cuáles son los grandes prejuicios hacia la obra de Schopenhauer? Voy a empezar quizá por el que no sea un prejuicio, o tal vez sí, pero hay un prejuicio por parte de la academia hacia él. Poco se trabaja Schopenhauer, y cuando se le trabaja al margen de otros grandes filósofos como Hegel o el mismo Kant, entre otros, y no porque estos sean filósofos menores a comparación de Schopenhauer, simplemente porque en la academia se hace mucho esta distinción, la cual creo que a Schopenhauer le encantaría. Sabemos que tenía una cierta aversión por la academia, venida por supuesto de su fracaso. Cuando intentó ser profesor, pues casi no tuvo alumnos, eran muy pocos los que entraban a sus clases, las puso a la misma hora y que casi en el salón de al lado que las de Hegel, y mientras Hegel tenía abarrotada su aula, Schopenhauer tenía unos pocos individuos interesados. Entonces de ahí desarrolló una profunda animadversión hacia la academia, que se va a ejemplificar y se va a concretar en muchos de los apartados de sus obras, donde habla sobre esta filosofía universitaria con un gran desprecio. Entonces, bueno, quizá él de alguna forma históricamente se ganó que la academia también no lo tomara tan en cuenta, o no tanto como otros filósofos. Y bueno, aquí van a venir muchas hipótesis, ¿no? Yo he tenido profesores, o he escuchado a profesores que dicen es que sus tesis no se sostienen de manera tan fuerte como la de otros filósofos. Sobre todo los filósofos ligados a la filosofía analítica prácticamente no lo ven para nada. Y creo que, insisto, a Schopenhauer le encantaría esto, porque él decía que él era un filósofo no de libros y no de oficina, no de academia, sino un filósofo que había leído en el libro del mundo. Un filósofo que impactó más en los artistas, escritores, músicos, etcétera, que impactó más en otras ciencias, que ha impactado más en el mundo ajeno a la academia filosófica que en la propia academia. Y creo que Schopenhauer estaría muy satisfecho con eso, porque su propio pensamiento apunta hacia allá. El segundo prejuicio, que quizá es el más conocido sobre él, es lo que dice en torno a las mujeres. Sabemos que Schopenhauer era no solo misógino, como muchos a veces lo apuntan,
Schopenhauer es misántropo, odia a hombres y mujeres prácticamente por igual, pero sí pone en sus obras un especial énfasis en despotricar contra las mujeres. Y bueno, esto viene, quien lea su biografía entenderá que Schopenhauer va a tener una relación muy ríspida con su madre, Johanna, quien además va a ser una escritora en su momento muy conocida ya en Alemania, amiga de Goethe. Y Schopenhauer nunca la va a querer porque la va a culpar. Igualmente un joven Schopenhauer pierde a su padre, todo apunta a que debido a un suicidio, y Schopenhauer siempre va a estar culpando a su madre por no haberle dado el tiempo, el amor que él cree que su padre merecía. Hay que decir, por supuesto, que el matrimonio de Heinrich con Johanna pues fue arreglado, y sí, Johanna nunca tuvo este cuidado hacia su esposo, y es algo que Schopenhauer va a estar señalando todo el tiempo. Además, desprecios en cuitas de amor. Schopenhauer va a ser despreciado por algunas mujeres, y pues de todo esto más un espíritu ya de por sí depresivo, melancólico, que él mismo comenta que es herencia de su padre, y por lo que los biógrafos nos cuentan, efectivamente la familia del lado paterno de Schopenhauer tenía esto, quizá una especie de herencia que en torno a la depresión que se dio. Entonces, bueno, el pensamiento de Schopenhauer en torno a las mujeres va a ser muy lúgubre. Todos sabemos al día de hoy que es una parte que uno nada más retoma por mero, a veces, divertimento histórico, por llamarla así. Eso era lo que la mayoría de los hombres pensaba en aquel tiempo de las mujeres. No nacimos los seres humanos con el feminismo, es decir, esto ha sido un proceso que se ha ido dando, y bueno, y no solo con el feminismo, sino con el simple reconocimiento de que las mujeres son iguales, o en muchos sentidos, ¿no? Que hay una equidad entre hombres y mujeres. Esto es algo que se ha ido ganando, sobre todo en la historia de Europa y de Occidente, a base de luchas, a base de sangre. Y bueno, pues Schopenhauer solo pensaba lo que otros en su tiempo pensaban. En este sentido sí no tuvo un pensamiento muy revolucionario. Pero bueno, también como decía la maestra Conchita, descansa en paz, una de nuestras grandes maestras en La Salle, y cuento esta historia solo para concluir con este punto. Nos contó que una vez alguien le regaló este famoso libro, gran en el sentido famoso del El amor, las mujeres y la muerte, como para hacerle enojar, ¿no? Por las tesis en torno a las mujeres. Y que ella, cuando lo empezó a leer, decía: yo conozco una así, yo conozco una así, yo conozco una así. Y lo mismo se podría aplicar a los varones, ¿eh? En este punto no hay tanta distinción, simplemente es entender qué tipo de arquetipo está trabajando Schopenhauer, que es como este de la femme fatale, que también se daba mucho en su tiempo, esta chica burguesa que lo único que buscaba era a un hombre rico para poder vivir a sus anchas, sin mayores afanes que la vida de sociedad, las que hoy llamaríamos la socialité, tipo Paris Hilton. A esas mujeres es a las que les está hablando Schopenhauer si hacemos una reinterpretación, no a todas las mujeres, sino en específico, insisto, haciendo una reinterpretación a ese arquetipo de mujer. Y bueno, espero con esto haber al menos tocado de manera general dos de estos prejuicios. Y para terminar, la última pregunta que se me hace es: ¿qué le aportó Schopenhauer? ¿Qué le legó Schopenhauer a la filosofía? Híjole, ojalá no se me seguramente más bien se me escaparán muchas cosas, pero trataré de comentar lo más próximo al trabajo que he tenido con él y a lo que he visto que ha sido sus aportaciones. Lo primero es, Pilar López de Santamaría, quien es su traductora en Editorial Trota, apunta que él es el primer filósofo contemporáneo. Él es digamos que Hegel es el último moderno y Schopenhauer es el primer contemporáneo. ¿Por qué? Justamente por este rompimiento que hay de la confianza que venía desde Descartes, Descartes hasta Kant en la razón.
en este atreverse a pensar por uno mismo, en este pensar, dudar, pensar para luego existir. Schopenhauer ya no va a tener tanta confianza en la razón. Va a desarrollar, insisto, esta categoría de la voluntad en donde la razón va a pasar, el logos va a pasar a un término secundario. Y bueno, este vuelco va a poder generar posteriormente muchas nuevas teorías tales como las del psicoanálisis, específicamente el freudiano y el junguiano, como ya había comentado, con conceptos como el de inconsciente, por ejemplo, el de las pulsiones. Esa es una de las grandes aportaciones de Schopenhauer, un vuelco, un cambio de paradigma en su momento. La segunda es la incorporación también, que ya mencioné, de las filosofías orientales a la filosofía occidental. Es más, si todavía al día de hoy muchos profesores universitarios de filosofía dicen que no existe filosofía oriental o filosofía precautémica o filosofía en otras latitudes, que la filosofía necesariamente está originada en Grecia, prácticamente en la figura de Tales de Mileto, tal cual marcan muchos manuales de filosofía. Si todavía existen estas personas, pues bueno, imagínense en tiempos de Schopenhauer. Entonces fue el primer filósofo o gran filósofo occidental que se atrevió a incorporar las filosofías orientales y darles ese nivel, no como meros cosmovisiones, no como meras cosmovisiones, no como simples puntos de vista religiosos, sino como algo que merecía ser estudiado filosóficamente porque era filosófico, y que merecía ser estudiado por la filosofía occidental, que la filosofía occidental estaba cometiendo un gran error al dejarlas de lado. Una tercera aportación sería hacia lo que hoy conocemos como las neurociencias. Schopenhauer pone lo que Kant denominaba facultad del conocimiento. Schopenhauer dice que está centrado principalmente en el cerebro. La facultad del conocimiento está en el cerebro, y esto va a dar pues tema para en Schopenhauer, y nosotros daría tema para seguir desarrollando, pero como insisto, este es un video corto y no tenemos esta posibilidad. Sin embargo, como ya otros de los filósofos o de los que han participado en este canal se los han pedido, aquí como dicen los youtubers, aquí abajo en la caja de comentarios pues podrían dejar alguna pregunta o algún tema que les interese, y con mucho gusto lo podemos seguir pensando y desarrollando. Otra de las aportaciones es una gran teoría estética que muchos artistas de su época y posteriores aceptan casi como diría Borges en un poema. Schopenhauer, si acaso hay alguien que descifró el misterio del universo, es Schopenhauer. Otra cuestión sería el sacar a la filosofía de las aulas, si bien por lo que ya dijimos de su fracaso, al final igual cuenta. Ya había otros filósofos que a veces en la academia no se les considera filósofos, desgraciadamente, como el Marqués de Sade, o quizá a uno que sí se le considera, pero que no se trabaja tanto, como Mandeville. Eran filósofos que no habían estudiado como tal una carrera, o no habían estado tan cercanos a este mundo de los, llamémosle con Nietzsche, cultifilisteos, o de este mundo, ¿no? Académico, de este mundo institucional. Pero Schopenhauer es uno de los primeros en mostrarnos de manera fehaciente que sí se puede hacer filosofía fuera de las aulas, y que se puede vivir para la filosofía y no de la filosofía, como muchos en su tiempo habían hecho, obteniendo cátedras en las grandes universidades de Alemania y de algunos otros países. Schopenhauer, claro, él tenía esta posibilidad económica gracias a la herencia que le deja su padre, pero bueno, también están otros como Spinoza,
quien, quien sabemos que debido a su pensamiento pues fue excomulgado, fue alejado y terminó puliendo lentes. Eh, el propio Stirner, quien va a tratar de poner su lechería y no le va a ir bien. Y bueno, filósofos que no desde el poder económico de Schopenhauer también pudieron vivir para la filosofía y no de ella. Y en el caso de Schopenhauer, pues nos deja estos pensamientos en torno a veces a cómo se puede viciar un filósofo cuando tiene que responder a una institución o al Estado, caso una de las cosas que él criticaba de Hegel. Este sería otro de los grandes aportes. Y también darle a la religión, especialmente, ahora sí, tomada también como religión, dijimos que no solo como religión, pero también como religión al cristianismo y al budismo, darles un sentido desde un filósofo que en muchos aspectos podemos considerar ateo, y sin embargo al cristianismo y al budismo les dio un nivel tal que los trató desde la pura filosofía y no desde la fe. Es decir, la validez que las tesis del budismo o del cristianismo puedan tener pueden ser analizadas filosóficamente. Tienen, llamémosle así entre comillas, porque no es ninguna dignidad, pero tienen la dignidad filosófica, no nada más la dignidad religiosa o eclesiástica o de la fe. Tienen la dignidad de la filosofía, de la razón, del sentido, de los conceptos que se pueden trabajar desde estos apartados. Y creo que podría todavía mencionar algunas 2 o 3 aportaciones extra que Schopenhauer le haya dejado a la filosofía. Solo para terminar, se me viene una. Sabemos de estos filósofos a los que se les denominó los padres de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. Freud quizá no filósofo, pero bueno, está enmarcado en esta misma categoría de los padres de la sospecha. Pues bueno, así como Hegel es el que impacta en Marx, pues Schopenhauer es el que va a impactar en Nietzsche y en Freud, aunque Freud no lo quiera asumir y diga que él va a leer a Schopenhauer a posteriori, no a priori, cuando sobre todo pues la gente y algún amigo de Freud se da cuenta de las similitudes que hay en su pensamiento. Y sin importar esto, es patente la influencia, y ya que muchos especialistas han trazado de Schopenhauer hacia Nietzsche y Freud. Insisto, incluso en Freud, aunque Freud diga que no. Podríamos entonces considerar a Schopenhauer como el abuelo de la sospecha, porque al menos de su línea salen 2, Nietzsche y Freud, y con toda esta sospecha van a surgir una nueva serie de corrientes filosóficas que van a estar, por ejemplo, en Foucault, o que van a estar en otros pensadores que van a comenzar a dudar de todos estos patrones de la realidad y de que el conocimiento lo tengamos a veces de manera tan clara y tan pura como Descartes quería plantear, ¿no?, desde la modernidad. Entonces ese es otro de los grandes aportes de Schopenhauer. Toda una línea de filósofos, de artistas, etcétera, que van a comenzar a hacer filosofía, pero desde nuevos paradigmas, desde nuevos puntos, desde nuevas tonalidades. Y bien, con esto damos por concluido esta pequeña charla, videoclip en torno a Schopenhauer. Insisto, abajo en la caja de comentarios, si hay alguna duda específica sobre este
autor, sobre este filósofo, con mucho gusto estaré al pendiente. Y les agradezco mucho, agradezco a Ricardo, al canal del filósofo. Y pues nada, muchísimas gracias.